Vive un café, unidos a este espacio de reflexión en el que podemos disfrutar del texto bíblico acompañados de una tacita de café. El día de hoy, martes 11 de noviembre del 2025, ¿sabe que lo que Dios escoge lo hace florecer? En el libro de Números, capítulo 17, verso 8, dice la palabra. A la mañana siguiente, Moisés entró en el tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado, había echado flores, había dado renuevos y había producido almendras. Este versículo es un pasaje importante en el contexto del libro de Números, que trata sobre la autoridad y el liderazgo de Israel, así como el papel del sacerdocio. En este pasaje se sitúa en un momento crítico para el pueblo de Israel. Estaba en el desierto, donde habían establecido las normas y el liderazgo del pueblo. En Números 17, el capítulo anterior, el pueblo de Israel había cuestionado la autoridad de Aarón como sumo sacerdote. Dios, para poner fin a la murmuración, ordenó a Moisés que tomara la vara para cada tribu y la colocara delante del testimonio. Al día siguiente, una vara seca, la de Aarón, había florecido. Diríamos, estaba muerta la vara, era una vara seca, pero cobró vida, posiblemente como los huesos secos, mostrando claramente a quién Dios había escogido. Después de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, Dios confirma el liderazgo de Aarón y su linaje como sacerdote. Es un pasaje que no solo confirma el liderazgo de Aarón, sino que también ofrece profundas lecciones sobre la autoridad divina. La vida que proviene de Dios y la importancia de reconocer a aquellos que Dios ha elegido para guiar a su pueblo. Pero necesitamos los que Dios ha elegido, no los autonombrados o posicionados. En la cultura hebrea, las varas o bastones eran símbolos de autoridad y liderazgo. La vara de Aarón, que era un simple pan, se convirtió en un símbolo de poder divino y la elección de Dios. La floración de la vara no solo es un milagro, sino también una señal clara de que Aarón era el elegido por Dios para el sacerdocio. ¿Habrá habido mejores personas que Aarón? Posiblemente en el pueblo de Israel. Y por eso se levantó la crítica. Y por eso no reconocían su liderazgo. Y eso pasa hoy en día. A veces la idea o la percepción de las personas hace que digan, no, este no vale y este sí vale. Pero ¿cuál es el criterio de Dios? La floración de la vara de Aarón representa la vida que Dios da a aquellos que viven. En un sentido más amplio, simboliza la resurrección y la nueva vida que proviene de Dios. Recordemos, a quien Dios ama, le llama con un propósito de llevarlo a la santidad. Si una persona no está en ese camino a la santidad, no es que es santo y perfecto, está en ese camino a la santidad. Cada día es mejor que el anterior. Entonces, Dios le ha llamado. Dios le ha llamado para salvación o Dios le ha llamado para ministerio. Pero debe haber un cambio. Este acto milagroso también sirve como un recordatorio de que el liderazgo espiritual debe ser reconocido y respetado, ya que es establecido por Dios mismo. Una de las características
bueno, que somos llamados a ser salvos, es porque aprendemos a estar sujetos, aprendemos a ver que hay personas o hay cosas que Dios pone sobre nosotros. Nunca podremos tener autoridad sobre lo que Dios ha puesto bajo de nosotros si no podemos estar sujetos a lo que Dios ha puesto sobre nosotros. La vara que brota, florece y produce almendras puede interpretarse como un símbolo de la fecundidad y la bendición de Dios sobre el liderazgo de Aarón. Las almendras en particular son un símbolo de vigilancia y prontitud, ya que el almendro es el primer árbol que florece en la primavera, lo que puede simbolizar la pronta respuesta de Dios a la necesidad de la palabra hebrea utilizada para vara es mater, que significa un bastón o un palo y se asocia con la autoridad. La palabra almendras proviene de shaker, que se relaciona con la idea de estar alerta o vigilante. Este evento es un claro ejemplo de cómo Dios confirma su elección en el contexto de la comunidad israelita. Esto habría sido un poderoso recordatorio de que el liderazgo espiritual no es algo que se toma a la ligera. La floración de la vara de Aarón es un milagro que demuestra el poder de Dios sobre la naturaleza y su capacidad para traer vida de lo que parece estar muerto. Esto puede ser un paralelo a la resurrección de Cristo, donde la muerte es vaciada por la vida. Este capítulo aborda la controversia sobre el sacerdocio levítico y la necesidad de establecer una señal clara de elección divina de Aarón como sacerdote líder. Después de las quejas y rebeldías del pueblo de Israel, Dios proporciona una prueba tangible de su elección. Antes de este versículo se narra como varios líderes, incluidos Coré, Natán y Abirón, desafiaron la autoridad de Moisés y Aarón, lo que resultó en un juicio divino. Dios instruye a Moisés para que recoja las varas respectivas de cada clan. Pero puntualicemos este caso. Primero, la opción de las varas. Varas de los líderes, no solo la de Aarón. No hizo Dios, no hizo algo que no impositivo a Aarón. Dios iba a mostrar su poder poniendo todas las varas. Cada líder de la tribu de Israel, excepto la tribu de Leví, representa su vara. Esto simboliza la representación de cada tribu y su elección con el sacerdocio. Cada tribu tenía una representación, pero Dios iba a mostrar cuál es la que tiene el sacerdote. En segundo lugar, el florecimiento de la vara de Aarón. Es un milagro divino. El florecimiento de esa vara no solo es un signo de la elección divina, sino que también simboliza la vida, la fecundidad, contrastando con la muerte y el conflicto representados por la rebelión. La confirmación de la autoridad, la acción de Dios al hacer florecer la vara, valida, diríamos, su autoridad como el sacerdote legítimo de Israel. Las flores y almendras. Las flores representan belleza, vida, mientras que las almendras simbolizan la prosperidad y la bendición. Es un fuerte contraste con la rebelión y el caos que había en el pueblo. La elección de Dios, en este pasaje, se enfatiza que la autoridad y el liderazgo provienen de la elección de Dios, no de la voluntad humana. En cualquier contexto de liderazgo actual, las personas deben reconocer y respetar la elección divina por encima de la ambición personal. Y Dios confirma la fe. La fe en la autoridad de Dios puede ser confirmada a través de actos milagrosos y evidencias de su intervención.
Y es importante la unidad en el contexto de división y conflictos, como en el caso de Corea y sus seguidores. Es vital que el pueblo de Dios se una bajo una autoridad confirmada y divina. Este texto, número 17:8, destaca no solo la elección divina de Aarón, sino también la importancia de reconocer la autoridad establecida por Dios en la comunidad cristiana. Este pasaje nos recuerda la necesidad de unidad y respeto por el liderazgo divinamente ordenado en la iglesia y en la sociedad. Reflexionemos sobre algo. En primer lugar, sobre esa vara de Aarón. Una vara es símbolo de autoridad, pero también algo sin vida. Y, y ese algo sin vida, solo con Dios puede cobrar vida. Como les dije hace un momento, posiblemente Ezequiel 37 sobre los huesos secos es algo similar. Solo el Espíritu da vida. Aarón no se escogió a sí mismo, Dios lo escogió. La autoridad legítima no proviene del hombre, sino de Dios. Es decir, cuando Dios elige, hay vida. En segundo lugar, es de la casa de Leví. El sacerdocio venía de la tribu de Leví, apartada para el servicio a Dios. Esto muestra que Dios tiene un orden establecido y no aprueba la rebelión contra su voluntad. En tercer lugar, había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. La vida brotó de la muerte. No solo reverdeció, sino floreció y dio fruto maduro. Era una señal clara de la elección divina y del poder vivificante de Dios. Pero, ¿qué nos enseña este texto? En primer lugar, solo Dios puede dar vida donde hay muerte. La vara seca representa lo imposible. Cuando Dios actúa, lo seco florece, lo estéril fructifica y lo muerto vuelve a la vida. En segundo lugar, confirma a quien él elige. Aarón no tuvo que defenderse. Dios mismo lo vindicó. Cuando la autoridad es de Dios, los frutos lo demuestran. En tercer lugar, la vida espiritual es evidencia de la presencia de Dios. Así como la vara dio fruto, la vida del creyente debe ser manifestada en el fruto del Espíritu, como lo leemos en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio. Contra tales cosas no hay ley. Pero había un jardinero. Tenía una planta que parecía muy seca. Muchos le dijeron que la desecharan, pero él insistió en seguir regándola. Pasaron semanas sin cambio alguno, hasta que un día vio un pequeño brote verde. Lo que todos consideraban muerto volvió a la vida. Así es el poder de Dios. Puede hacer florecer corazones secos, ministerios olvidados y vidas sin esperanza. Tal vez estamos sintiendo que nuestra vida espiritual se ha secado, que ya no hay fruto ni esperanza. Pero si nos colocamos delante del testimonio, ante la presencia de Dios, Él puede hacer que volvamos a florecer. Dios sigue haciendo milagros en lo seco, sigue eligiendo y dando vida donde ya no hay ley. La vara de Aarón nos enseña que la vida y el llamado y el fruto provienen única y exclusivamente de Dios. Si permanecemos en su presencia, veremos florecer lo que parecía imposible. Lo que Dios escoge, Él lo hace florecer, aunque parezca estar muerto. Pues que sea de bendición esta palabra y que haga florecer nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.